quitar flash. Vale. Buenas noches a todos. Ante todo, como siempre, muchas gracias. Se oye mucho, ¿no? Bien, Muy bien. No parece que sí. Bueno, ante todo, muchas gracias por venir, como siempre. Inauguramos con Antonio Pérez Verde esta serie de eventos que vamos a realizar en la librería relacionados con la astronomía, en el marco, como ya sabéis, de lo que va a pasar en la zona este verano, que vamos a tener el eclipse, y entonces empezamos con la serie de conferencias y otras cosas que ya os iremos diciendo a lo largo del año que vamos a hacer relacionadas con la astronomía. Bueno, antes de que Antonio presente su libro, que como sabéis presentamos Pioneros del Cosmos, yo voy a daros una pequeña entre comillas, una pequeña bio voy a haceros de Antonio porque tiene un currículum espectacular. Ya vais a ver. Me vais a permitir que lo lea porque es algo fuera de lo normal. Es verdad. Bueno, Antonio Pérez Verde nació en Casas Ibáñez, en Albacete, en 1981. Estudió Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones en la Politécnica de Cuenca, en la Universidad de Castilla-La Mancha. El último año de carrera lo cursó en Irlanda, en el Limerick Instituto de Tecnología. Si me equivoco o lo digo mal, me lo dices, me rectificas. Con una beca Erasmus donde se especializó en teoría de ondas. Allí redactó y defendió un proyecto final de carrera llamado Spectrum Sitting Wasing MATLAB. No sé si lo he dicho bien. Luego nos lo traduce si quieres. Enmarcado dentro de la titulación BCC en Electronic Systems. Luego en la UNED cursó un FFP en astrofísica. Trabajó en el Centro de Astrobiología asociado a la NASA, en el Instituto Astrobiológico, en un proyecto de telescopios robóticos para caracterizar planetas extrasolares. También participó en la Unidad de Cultura Científica del CAF y en la ya extinguida Red Española para la Divulgación de la Astronomía del CSIC. Trabajar en el Centro de Astrobiología y en el CSIC hizo que se apasionara por la ciencia y su divulgación. Es por eso que decidió crear el blog que llamó Los Pilares de la Ciencia. Este blog ha evolucionado hasta lo que hoy conocemos como Astrométrico, que es como se te conoce en redes, ¿no? Actualmente trabaja en Arquimea, una compañía que desarrolla su actividad en sectores como aeroespacio, defensa, industria de la técnica, biotecnología y FinTech. En su caso concreto, se encuentra trabajando en proyectos de inteligencia artificial aplicada a satélites artificiales. Además, ha escrito 3 libros. Porque miramos las estrellas, que lo tenéis aquí. Así interpretaban el cosmos nuestros antepasados, de la editorial Cálamo. Luego tiene otro libro, que ese no lo tenemos en la librería, que es Marte, el enigmático planeta rojo. Está descatalogado, creo. Todavía no, pero quedan pocas unidades. Eso. Y luego Pioneros del Cosmos, que es el que presentamos aquí, que su subtítulo es Visionarios que dieron forma a nuestro universo, de Ediciones -4. En cuanto a otras publicaciones, ha publicado una inmensidad de artículos, no os lo podéis imaginar. O sea, mirad. A ver qué me o sea, una pasada. Artículos de índole científica, por supuesto, siempre, y luego ha hecho aportaciones en congresos nacionales e internacionales. También multitud de ellos, imaginaros, ¿vale? También participa asiduamente en los medios de comunicación. Desde 2013 colabora periódicamente en la revista Astronomía Magazine, si no me equivoco lo he pronunciado bien, publicando su sección Astronomía 2.0. Allí podrán leer cosas sobre el cosmos en las redes sociales y a través de los blogs. También desde 2013 colabora en Artes Media, donde habla sobre astronomía y exploración espacial. En 2017 comenzó una colaboración con la web de la Radiotelevisión Pública de Castilla-La Mancha Media. Allí comenta la actualidad astronómica y además utilizó este canal como medio oficial del 13º Congreso Estatal de Astronomía, del cual fue responsable de comunicación. También trabaja en radio desde 2019 e interviene y coordina la sección 107 Ciencia en la castellano-manchega Radio Machuela. Bueno, entre otros proyectos que quiero apuntar, y ya termino porque ya os paso directamente con él, está dentro de un gran proyecto divulgativo llamado Principia,
donde hace sus aportaciones al lado de auténticos gigantes de este tipo de comunicación, como José Manuel López Nicolás, Molinos, Daniel Torregrosa o Marian García, Boticaria García, entre otros. También colabora en Ciencia a la Carta, una iniciativa de divulgación científica creada por investigadores y docentes, periodistas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Por último, para terminar, es miembro de la Agrupación Astronómica de Cuenca, Astrocuenca, desde 2004 y actualmente ejerce las funciones de vicepresidente. También es colaborador docente en el Máster de Astronomía y Astrofísica de la Universidad Internacional de Valencia. Madre mía. Casi nada, chicos, os dejo Pues sí, con Antonio Pérez. hombre. Sí, por si acaso. Muchas gracias, Ángela, por la presentación. Ya te dije esta tarde por WhatsApp, digo, no los aburras, no los aburras. Yo me he quedado corta. Así que, bueno, pues ante todo, muchas gracias por asistir a esta presentación, primera presentación que hago en este 2026 de Pioneros del Cosmos, aquí en Benavente. La verdad es que este es un gran año, y más para Benavente, ya que se está volcando, la ciudad se está volcando con la organización de eventos paralelos a lo que será el gran eclipse, no va a ser grande en duración, pero sí va a ser grande en espectacularidad, del próximo 12 de agosto de 2026, que además coincide con el máximo de las Perseidas, con lo cual vamos a disfrutar al atardecer de un eclipse y por la noche del máximo de las Perseidas, por supuesto con luna nueva, ya que horas antes ha habido un eclipse total de sol. Y bueno, pues me gustaría hablaros de Pioneros del Cosmos, de mi tercer libro, y voy a dividir esta presentación en tres partes. La primera parte es de cómo surgió el libro, cuál fue el origen de este libro. La segunda parte os voy a contar muy por encima lo que podéis ver en las páginas del libro, qué secciones y qué capítulos podréis ver. Y por último, a qué personajes hago mención, porque como ya he dicho antes aquí al principio, este es un libro que habla de ciencia, pero habla más de los descubridores que de los descubrimientos. Así que bueno, ¿cómo empezó todo? Pues todo empezó con un viaje en un barco velero. Imaginaros el típico barco pirata que sale en las películas de Jack Sparrow, pues ese barco, o sea, un barco muy similar a ese. Es un viaje que me propusieron hacer desde Olbia, en la isla de Cerdeña, hasta Cartagena. Todo esto sucedió entre el 22 de octubre y el 2 de noviembre de 2023. Va a hacer 3 años este año. Pues bien, a bordo me propusieron dar 8 charlas divulgativas sobre astronomía, y la única condición que me pusieron es que tenían que ser charlas que mezclasen ciencia con humanidades. Ese era el requisito, porque era un viaje donde a todo el pasaje pues se le iban a ofrecer una serie de conferencias para que, además de disfrutar de la navegación, se ilustrasen con charlas. Había otro compañero que daba charlas sobre navegación astronómica, yo las daba sobre astronomía, y luego por la noche pues poder disfrutar de un cielo estrellado en alta mar. Pues bien, tras mucho pensar, esto me lo propusieron en febrero, el viaje fue en noviembre, tras mucho pensar, decidí hablar del universo desde lo más general, es decir, del universo a nivel global, hasta particularizar en lo más particular, vale la redundancia, del universo, como el ser humano, pues por ejemplo, ha explorado la Luna, está explorando Marte y está explorando los planetas extrasolares, que no son otra cosa más que planetas que orbitan a estrellas que no son el Sol. Pues bien, cuando estaba preparando mis charlas, se me ocurrió una idea. Y dije, ¿y por qué con el contenido de estas charlas no escribo un libro? Así que hablé con mi editorial, con Cálamo, ahora menos cuarto, le propuse la idea, les pareció fabulosa, y en cuanto acabé el viaje en barco y mis charlas, pues me puse a recopilar toda la información y a escribir el libro. ¿Qué se puede encontrar en el interior de Pioneros del Cosmos? Pues hay 8 capítulos propiamente dichos, luego aparte hay un prólogo, un epílogo, una introducción y un capítulo que se llama El fin de la travesía, y que ejerce la labor de conclusiones y qué pasará en un futuro próximo con la exploración espacial, ¿no? Entonces, ¿qué se pueden encontrar en los 8 capítulos propiamente dichos?
cabe destacar que he mantenido el orden de las conferencias que di en el barco con el orden de los capítulos para que todo fuese coherente. Y en los 3 primeros capítulos hago esa particularización de lo más general, lo más particular, y en el primer capítulo hablo del universo, de cómo surge el universo y de cómo evoluciona. En el segundo capítulo hablo del sistema solar, ya particularizo en nuestra galaxia y en el sistema solar, cómo se forma el sistema solar y qué podemos encontrar en él. Y en el tercer capítulo particularizo todavía más en nuestro planeta, y no solo en nuestro planeta, sino en el ser humano. Cómo el ser humano interacciona con el universo, cómo desde hace milenios el ser humano intenta o trata de interpretar cómo funciona el universo. Desde las primeras tallas en piedras que intentaban representar estrellas, hasta las más modernas tecnologías para descubrir, por ejemplo, materia oscura. Todo ese paso a través de pinturas, de instrumentos y de los conocimientos que fueron adquiriendo nuestros antepasados con el paso del tiempo. Los capítulos 4 y 5 quizás sean los más técnicos, pero ya os adelanto que no vais a encontrar ninguna fórmula matemática en el libro. No hay ninguna fórmula matemática. O sea, no os preocupéis para los que tengáis pánico a las fórmulas, que no hay ninguna. ¿De qué hablo en estos capítulos 4 y 5 digamos, más técnicos? Pues hablo de cómo el ser humano fue adquiriendo conocimiento sobre las estrellas, de qué están compuestas, cómo funcionan, cómo evolucionan. Todo ese repaso a la vida de las estrellas lo hablo en el capítulo 4. Y en el capítulo 5 hablo de una cosa muy interesante, que es cómo sabemos que una estrella o una galaxia o un cúmulo está situado a tantos o cuantos años luz de distancia. Cómo se establece esa unidad, cómo se llega a ella, cómo se mide, qué se utiliza, si hay alternativas para medir la distancia del universo. Todos esos conceptos son de los que hablo en el capítulo 5. Y los capítulos 6, 7 y 8 los dedico a objetivos, ¿no? ¿Qué objetivos tiene el ser humano actual o de este siglo con respecto al universo? Pues hablo de lo que fue la carrera espacial y la conquista de la Luna, cómo se llegó con el programa Apolo a poner un pie en la Luna y todas las misiones que le sucedieron, porque hay gente, esto conviene aclararlo, porque hay mucha gente que piensa que el 20 de julio del 69, cuando Neil Armstrong puso el pie en la Luna, la gente se piensa que ya no se ha vuelto a la Luna. Pues a la Luna han llegado o han pisado 12 personas de 6 misiones espaciales diferentes. El Apolo 11, que fueron los primeros, con Armstrong y Aldrin, esos fueron los 2 primeros del Apolo 11. Luego llegó el Apolo 12, el Apolo 13, que no pudo aterrizar a la Luna, Apolo 14, 15, 16 y 17. Todas esas misiones espaciales pusieron 2 personas en la Luna. No fueron los únicos, los del Apolo 11 los que la pisaron, sino que hubo 5 misiones más que pusieron hombres en la Luna. Y esto conviene aclararlo porque la gente muchas veces me dice, ¿y por qué después del 69 ya no se ha vuelto a la Luna? Sí que se ha vuelto, y se ha vuelto a pisar. Y ahora con el programa Artemis, que la NASA está poniendo fechas para el Artemis 2 y creo que en febrero está abierta ya la ventana de lanzamiento, va a llevar a la órbita lunar a 4 astronautas, y con la Artemis 3, que le faltan unos años, no sé decir cuántos exactamente, volverá a poner seres humanos en la superficie lunar. Entonces, bueno, con respecto a la Luna, comentaros eso. El capítulo 6 habla de la Luna. El capítulo 7 habla de Marte, desde las primeras interpretaciones de qué era Marte como Dios, como el dios de la guerra, como Ares. Cuándo se tomaron las primeras imágenes de Marte, cuándo se plasmaron los primeros mapas de Marte por parte de Giovanni Schiaparelli, por ejemplo, que vio, que interpretó, que interpretaron otras personas, que fue la controversia de los canali, de una mala traducción de canali en italiano a channel en inglés en lugar de canal. Ya os adelanto que dio lugar a extraterrestres. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de exploración marciana? ¿Cómo se descubrieron las lunas de Marte? Y, por supuesto, las misiones espaciales más relevantes que han ido a Marte. Y un aspecto que siempre me gusta tocar cuando hablo de Marte, que es el agua en Marte. ¿Qué ha pasado con el agua en Marte y qué sabemos del agua en Marte? Pues todo eso aparece en el capítulo 7. Y en el capítulo 8 hablo de lo que es el futuro o el presente ya, digamos, pero con muchísima proyección, de la exploración espacial, que son los exoplanetas, que como mencionaba antes, que son
los planetas que orbitan a otras estrellas que están fuera del sistema solar. Es decir, planetas que no pertenecen a nuestro sistema solar. Cómo son, cómo se descubren, qué información se puede extraer con los datos que tenemos de los telescopios actuales, qué datos se podrán obtener en unos años, pues de esos exoplanetas y de sus descubridores hablo en el último capítulo del libro. Como he mencionado antes, además de los 8 capítulos previamente dichos, hay un prólogo que tuvo la generosidad de escribírmelo Javier Cacho. Supongo que no es una persona a nivel general que sea un influencer, ¿no? Es una persona discreta, pero no por ello menos importante. Es una persona que fue el primer jefe de la base antártica en Isla Decepción, en la Antártida. Es un explorador. Le han puesto una isla recién descubierta a su nombre, le sacaron también un sello de correos, tiene medallas, o sea, tiene grandísimas condecoraciones. Y precisamente Javier Cacho, buen amigo mío, fue el que me propuso para ser yo uno de los ponentes en el viaje en barco que os he comentado al principio. Él me ha escrito el prólogo, un prólogo que está basado en la palabra curiosidad. Es un prólogo magnífico y no tengo palabras para agradecerle a Javier Cacho todo lo bonito que ha hecho ese prólogo. Y el epílogo lo ha escrito Alberto de Zunzunegui, tampoco conocido mediáticamente, pero es un navegante que es el coordinador y el gestor de estos viajes, digamos, particulares que hace con barcos peculiares, como es este velero, donde además de aportar la parte náutica, pues aporta la parte cultural, ¿no? Pues Alberto es el gestor de todo ello, y Alberto también tuvo la generosidad de escribirme el epílogo hablando de las conclusiones que él extrajo tras leer el libro. La introducción la escribí yo, y es básicamente lo que os estoy contando aquí, cómo surge la idea de escribir este libro, y el fin de la travesía, hacia el final del libro, que es una especie de conclusiones de lo que se extrae de lo que ha sido la trayectoria del ser humano explorando el universo, y una pequeña proyección de lo que será la exploración del universo en las próximas décadas. ¿Qué podemos esperar de esa exploración espacial? Y llegado a este punto, me gustaría haceros 3 preguntas. No necesito que salgáis aquí a defender la respuesta, simplemente con que levantéis la mano es suficiente. Y la primera pregunta es si alguno de vosotros ha oído hablar de Albert Einstein. Sí. También me gustaría saber si alguno de vosotros ha oído hablar de Georges Lemaitre. No, tú sí, claro, porque te has leído el libro. Es un personaje súper interesante. Y otra pregunta es, ¿quiénes de vosotros habéis oído hablar de la teoría del Big Bang? Sí. Pues sabéis quién propuso la teoría del Big Bang. Georges Lemaitre. Claro. Y además Georges Lemaitre, os he mencionado antes quién conocía a Einstein, Claro. porque iba a decir, Georges Lemaitre tuvo los huevos. Georges Lemaitre tuvo la valentía de enfrentarse a los conocimientos de Einstein, porque Einstein pensaba que el universo era un lugar estático, un universo era un lugar que no se movía, que estaba todo ahí, quietecito en su sitio. Y Lemaitre le dijo, no, el universo se mueve y además está en expansión y tuvo un origen. Y Einstein al principio dijo que no, pero en el segundo encuentro de los 4 que tuvieron, Lemaitre ya logró convencer a Einstein de que el universo estaba en movimiento. Y una persona que logra convencer a Einstein de algo, porque Einstein sentaba cátedra con todo lo que decía, merece ser conocida socialmente. Y aquí hemos comprobado que muy pocas personas conocen a Georges Lemaitre. Y es por eso que en este libro, cuando he dicho que hablo de los descubridores más que de los descubrimientos, hablo de esos descubridores que no son tan conocidos por la sociedad, como Georges Lemaitre, como Henrietta Leavitt, como Cecilia Payne, como Michel Mayor, porque todo el mundo conoce a Galileo, a Einstein, a Newton, que también aparecen en el libro por derecho propio, porque son importantes, pero no les presto tanta atención como a estos menos conocidos, porque este libro también es un homenaje a esos descubridores que nos han ayudado a hacer del cosmos un lugar mucho más comprensible, mucho más accesible, y sin ellos hoy no tendríamos los conocimientos que tenemos actualmente.
Entonces, como digo, en el libro hablo, por ejemplo, voy a dar una serie de personajes de los que, una pincelada sobre cada uno de ellos de los que hablo en el libro. En el primer capítulo sobre el Big Bang hablo, lógicamente, de Georges Lemaitre, entre otros, porque Georges Lemaitre, aparte de formular la teoría del Big Bang, fue, como digo, el que convenció a Einstein de que el universo pues, no era algo quieto, sino que estaba en movimiento. También hablo de Claudio Ptolomeo, que escribió un libro, escribió un tratado, todavía no había imprentas, escribió un tratado que vio la luz en el siglo II después de Cristo, y esas ideas que proponían de un universo geocéntrico donde la Tierra es el centro, funcionaba perfectamente y todavía sigue funcionando a día de hoy. De hecho, si cambiamos el punto de referencia, el universo podría comportarse de un modo geocéntrico, pero las ecuaciones y las teorías que habría que aplicar son muchísimo más complejas que si utilizamos el universo heliocéntrico, que es el Sol en el centro y los planetas a su alrededor. Así es realmente como se mueve el universo. Los planetas giran alrededor de las estrellas. Pero en matemáticas, lo que se conoce como un cambio de referencia, haciendo ese cambio también se podría explicar el movimiento de los cuerpos celestes partiendo de la base de que la Tierra está quieta. Y Claudio Ptolomeo, a pesar de esa inmensa complejidad, lo logró plasmar. Y no solo lo logró plasmar, sino que sus ideas estuvieron vigentes hasta el siglo XVII. Desde el siglo II hasta el siglo XVII, 1500 años pensando que el universo era geocéntrico. ¿Qué pasó en el siglo XVII? Pues que llegó un señor llamado Galileo Galilei, que con sus observaciones y con el apoyo de Kepler y de Newton y de Copérnico antes, pues establecieron y lograron convencer a la Iglesia, que era quien tenía el poder entonces, que el universo era un lugar con el Sol en el centro y la Tierra no era más que un planeta que giraba a su alrededor. También hablo de arqueólogos y de historiadores que nos dieron información sobre restos arqueológicos que nos han permitido saber cómo el ser humano hizo sus primeras interpretaciones del universo. También hablo de Cecilia Payne, que ya he mencionado, como la persona que estableció de qué estaban compuestas las estrellas, y hay una anécdota de Cecilia Payne, porque al principio dijo, las estrellas están compuestas de hidrógeno y helio, y la gente dijo, no, las estrellas están compuestas como la Tierra, de carbono, de silicio, de oxígeno, y dijo, no, total, que al principio sus teorías no fueron aceptadas. Pero años después vieron la validez de sus datos y hoy en día varios astrofísicos afirman que la tesis doctoral que elaboró Cecilia Payne con estas conclusiones es quizás la tesis doctoral más bella que se ha hecho jamás en astrofísica. O sea, imaginad el calado que tuvo Cecilia Payne en astrofísica. También hablo de Henrietta Swan-Leavitt, que utilizando unas estrellas que se llaman variables cefeidas, pues consiguió establecer la distancia exacta con muchísima precisión de un objeto de la Tierra a un objeto celeste que contenga alguna variable cefeida, como una propia variable cefeida, o un cúmulo de estrellas que contenga alguna, o una galaxia que contenga alguna cefeida, y lo hizo con tal precisión que a día de hoy este método se sigue utilizando para calcular la distancia a las estrellas. También hablo de cómo se estableció cómo se llegó a medir un año luz, que fue un poco broma por parte de un científico alemán, que la broma al final pues se quedó como válida, ¿no? Wernher von Braun, que quizás os suene más. Wernher von Braun fue un ingeniero alemán del Tercer Reich que acabó en Estados Unidos trabajando para la NASA, y gracias a Wernher von Braun se consiguió construir el cohete Saturno V que llegó el hombre a la Luna. La historia de Wernher von Braun, al igual que la de Georges Lemaitre, es una historia fascinante. Profundizo en el libro un poquito más sobre ella porque merece la pena conocer cómo acabó en el bando estadounidense. Es una historia de supervivencia apasionante que merece la pena ser conocida, y por eso he decidido traerla aquí, porque la gente sabe que Wernher von Braun empezó con Hitler, acabó con la NASA, pero se ha omitido muchas veces qué ocurre entre medias de esas dos cosas, y aquí es donde lo cuento. También hablo de Giovanni Schiaparelli, como os he comentado, que fue la primera persona que plasmó un mapa de Marte en base a observaciones de ver un pequeño punto a través de su telescopio. Ese pequeño punto lo intentó detallar al máximo, hizo mapas que todavía reciben nomenclaturas hoy en día Marte, de las que puso Schiaparelli en sus observaciones, con poco más que un catalejo. Ya por último, hablando de exoplanetas, hablo de Michel Mayor, que
que es actual, es de los pocos que hablo en el libro que están todavía vivos. Michel Mayor es una persona que descubrió el primer exoplaneta en 1992. Estamos hablando astronómicamente hace nada. Ahora mismo se conocen unos del orden de miles de exoplanetas. No dudo entre 4.000 y 7.000, pero vamos, del orden de miles de exoplanetas, siendo él el que descubrió el primero. Pues hablo de la historia de cómo lo descubrió y tal. Y en este capítulo, en el último, en el de exoplanetas, también hablo de una figura que se llama ay, no lo tengo apuntado en la chuleta y se me ha ido el nombre. A ver, No, digo que no me extraña con tanto. lo voy a mirar aquí un segundo, Sí. que merece la pena. Bueno, Se llama Del infinito universo de Mondi, que lo escribió Giordano Bruno. Giordano Bruno es la persona de la que también es una vida apasionante. Giordano Bruno era un artista del Renacimiento y él escribía teatro, escribía ensayo científico, pero también escribía teatro. Y utilizaba el teatro para hablar de sus teorías, ¿no? De las teorías que él pensaba sobre el universo. Y una de ellas en una obra pone a hablar a 4 personas y 2 de ellas, Elpino y Filoteo se llaman, hablan, ¿no? Y dicen algo así como yo creo que esos puntos que vemos en el cielo no están pegados en una esfera, como dicen, sino que son objetos como el Sol, estrellas como el Sol, que están situadas muchísimo más lejos de lo que podremos esperar. Pero es que luego dicen, al igual que los planetas conocidos, como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, a lo mejor hay más que no hemos descubierto todavía. Y estamos aquí y no los vemos porque están tan lejos que no lo podemos ver. Y claro, estaba en lo cierto, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa en aquella época cuando te dices algo que no está de acuerdo con lo que dictaba la Iglesia? Pues concreto a Giordano Bruno le pegaron fuego. En el campo de Fiori, en Roma, hay una estatua suya. Al final, la Iglesia del Vaticano reconoció que, junto con Galileo, que no estaban equivocados, que llevaban razón. Y concreto, pues Giordano Bruno en el año 1599 fue un pionero en la medida de que avanzó los exoplanetas, porque cuando habló de las estrellas que no eran cosas pegadas o luces pegadas en una esfera, también dijo, y esas estrellas tendrán planetas girando a su alrededor como también los tiene el Sol. Adelantó el concepto de planeta prácticamente 500 años. Entonces bueno, como veis, pues en Pioneros del Cosmos he intentado hablar de investigadores, de filósofos, de tecnólogos no tan conocidos como los grandes nombres que están en primera fila de los libros de ciencia como Einstein, Newton o Galileo, sino de los que están en segunda o tercera fila, que no son tan conocidos, pero cuya relevancia, por lo que ha supuesto, deberían estar por delante incluso de ellos. Entonces, bueno, por mi parte podría seguir hablando muchísimo más del libro, pero me gustaría también que vosotros, si tenéis alguna pregunta sobre él, que me la hagáis y yo estaré encantado de responderla. Es un tema muy complicado. Es muy complicado y desde desde mi ignorancia apenas te hablan, no oyes mucho hablar del tema de esto, o sea, así como a lo mejor otros temas, bueno, pues oyes la radio o lees alguna revista o alguna, pero de estos para mí es un interrogatorio total, o sea, es lo más bonito que conozco, una noche estrellada, pero no sé nada de ella, más que es de noche y está llena de estrellas. Es que es una cosa... Es verdad que es para un público, digamos, minoritario, ¿no? Sí, fíjate, Nos gusta a todo el mundo. que a todo el mundo nos gusta pero tumbarse y mirar las estrellas, a todo el mundo yo les creo que es gusta. porque no sé por qué. Tú que estás metido en este Yo pienso en este que es mundo, que, primero por desconocimiento, Claro.
porque tú miras las estrellas y todo el mundo puede verlas y es algo que parece que está accesible, pero muy poca gente tiene esa curiosidad de decir, vale, estoy viendo las estrellas, ¿y qué más, no? Pues esa gente que se pregunta el ¿y qué más? Son los que suelen profundizar. Y es cierto, a todos nos maravilla tumbarlos en el cielo, pero hay gente que se queda en la primera capa, ¿no? en maravillarse con mirar el cielo, pero no profundiza más allá. Ahora, por suerte, aprovechando el eclipse de este año, que Benavente va a ser una de las ciudades donde más tiempo se va a ver la totalidad del eclipse, van a hacer muchísimas actividades. Además pasa por lo que se conoce como España vaciada. Yo he hecho una estimación y... Algo bueno nos tenía que pasar. He hecho una estimación y hay lugares por los que se va a ver el eclipse total que van a recibir en 3 días 10 veces más visitas de lo que han llevado recibiendo en este siglo. O sea, va a ser apoteósico la cantidad de gente que va a venir de todo el mundo, porque además solamente se va a ver en España bien el eclipse. Se va a ver un poquito en Rusia, un poquito en Groenlandia, la parte más este. En Islandia, el pico oeste, y lo demás todo España. O sea, España va a ser el mejor país para ver el eclipse. ¿Cuánto va a durar, más o menos? En Benavente creo que era 1 minuto 35 segundos. 1 minuto y medio. La totalidad del eclipse. 1 minuto y medio. A las 8 y... Sí, 8 y 20 y tantos de la tarde. O sea, va a ser... aquí van a poner cosas en el Parque de la Mota Sí. para ver toda la Vega, porque eso se va a poner por ahí. Entonces va a ser Qué una guay. imagen Qué espectacular. guay, ¿Y en guay. qué día cae eso? 12 de 12 agosto. de agosto. Pero Miércoles, lunes, martes, miércoles. Pues yo me salgo de trabajar. Hombre, Y cerramos antes nosotros. Seguramente que todo Benavente deje de Sí, trabajar ese día. Sí, Estoy seguro. completamente. Pero no habrá sitio, la gente que no es la primera. Por ejemplo, hablando del poco calado que tienen estas noticias en prensa, hace 2 días la Estación Espacial Internacional tuvo la primera evacuación médica de emergencia en la historia de la Estación Espacial Internacional. La primera evacuación médica de la historia. Se puso malo. Se puso malo. Uno de los 4 astronautas de la rama estadounidense, habían 2 estadounidenses, un japonés y un ruso. Pues uno de los 4, por privacidad, no han dicho ni quién ni qué le pasa, tuvieron que evacuar la Estación Espacial Internacional. De esos 4 se quedaron otros 3 de la rama Mira, eso sí lo de la rama rusa. Sí, pero hay muy poca gente que lo conozca. Y es un hecho que ha marcado la historia y va a servir para preparar las misiones espaciales futuras a la Luna. Pero es un hecho que la prensa no se hace el eco suficiente como para que genere clima social. Además, o sea, era interesante ver cómo el cacharro caía en el mar y todas esas cosas. Pero Así que, aprovechando a la prensa no que lo enseñaron se va a hacer eco del eclipse, supongo que a partir ya de este año, porque ya a mí desde Astrocuenca y desde Astrocuenca, todo lo que es la serranía de Cuenca, que se va a ver el eclipse, ya nos están bombardeando en Astrocuenca para solicitarnos actividades. Ya tenemos la agenda completa, ya no podemos hacer nada más y estamos en enero. Y este año, 2026, cuando empezó, ya no teníamos agenda. O sea, ya estaba... Puedes hacer una escapadita, ¿no? Sí, a lo mejor sí. Es uno de los lugares que tengo pensado para verlo. Aún no tengo dónde verlo porque tengo la serenidad de Cuenca. Me han escrito de Soria, del Ayuntamiento de Soria, para unas actividades también sobre el eclipse. Huesca, el tema de Galáctica también quiere hacer cosas. Estamos decorados ya. La librería de Ángela La también. librería de Ángela, aquí sois los primeros en los que he venido a hablar del eclipse en las actividades de Benavente. Así que si tenéis alguna pregunta más, pues por Yo quería hacer supuesto. una pregunta. No me he podido leer el libro porque lo acabo de descubrir. Entonces no sé si hablas de esto en el libro o no. ¿De? Voy a aprovechar para preguntarte Stonehenge. sobre esos restos que se encontraron en Marte en un delta antiguo, en un cráter. Esos restos que parece ser que solamente pueden ser debidos o explicados por un proceso orgánico biológico. Es que eso es muy reciente, eso estamos hablando de muy reciente. Y el libro lo terminé de escribir en febrero de 2024, por ahí más o menos. Pero hablo de Marte, hablo del delta del cráter Jezero, que es al que te refieres, Sí, no recuerdo el nombre. de las investigaciones que hizo el rover Perseverance en ese cráter, que son a las que te estás refiriendo. Hablo de los procesos hidrológicos que provocaron grandes riadas
arrastrando piedras, lodos y demás materiales desde el borde del cráter hasta el centro. Y no hablo de eso que tú dices porque son temas muy recientes en comparación con cuando yo dejé de escribir el libro, pero sí que es cierto que en Marte, y ahora cada vez más, porque ya las misiones espaciales que enviamos allí son cada vez más complejas, más equipadas, ya van a poder dilucidar componentes orgánicos en Marte. Y aclarar otra cosa, y es que hablar de componentes orgánicos en Marte no es hablar de vida en Marte. Es decir, la vida está compuesta por compuestos orgánicos, pero no todos los compuestos orgánicos forman vida. Entonces, es la base, pero no es vida. Y hay que empezar por ahí. Y ahora, pues una de estas noticias, como el hallazgo se llaman, no me acuerdo del nombre de los minerales, pero eran rocas que tenían, en la NASA lo han llamado manchas de leopardo, que estaban formadas por materiales que en la Tierra no se conoce ningún mecanismo ajeno a los biológicos que sean capaces de formarlos. Pero no han encontrado el mecanismo biológico, han encontrado el producto. Entonces es una pista prometedora para responder a una de las mayores preguntas de la humanidad, que es si estamos solos en el universo. Pues el rover Perseverance ya ha puesto la primera piedra para iniciar esa respuesta. ¿Y tú qué opinas de eso, de que si estamos solos en el universo? Tú como astrónomo. A ver, yo como astrónomo o como científico que he trabajado en temas de espacio, mi visión como, llamemos científico, es que no hay vida en el universo más allá de la Tierra porque no se han encontrado pruebas que lo defiendan. Si me preguntas como Antonio, te diría, es muy probable que no estemos solos en el universo porque es muy grande y se han encontrado condiciones muy similares a las de la Tierra en muchos puntos del sistema solar y fuera de nuestro sistema solar. Entonces, solo conocemos un tipo de vida porque no va a haber más y porque cualquier planeta que consideremos inhóspito no va a desarrollar una forma de vida que todavía no somos capaces de interpretar. Entonces, para mí, como Antonio, te diría que creo que no estamos solos en el universo, pero que tardaremos en encontrar esa vida que nos responderá a eso de que no estamos solos. ¿Dónde estaremos? Yo tengo una pregunta, aunque igual no tiene mucho que ver con el libro, pero sí que tiene relación un poquito con el tema del espacio y del universo. ¿Qué impacto puede tener o qué opinión tienes de los viajes turísticos que se organizan ahora al espacio? En plan, pago una millonada y me voy al espacio. ¿Eso qué impacto puede tener a nivel, pues, si por ejemplo ya estamos contaminando nuestro planeta, qué impacto puede tener que estos viajes se organicen simplemente por el deseo de descubrir, pero al final no deja de ser un turismo? Pues mira, lo bueno de esos viajes es que hablan del espacio. Calleja se fue al espacio. Pues todo el mundo habló de que Calleja ha ido al espacio. ¿Cómo se llama la cantante esta que fue también? Hay mucha gente así famosa. Katy Perry también fue al espacio. Pues todo el mundo habló de que Katy Perry ha ido al espacio en una cápsula de Amazon, de Blue Origin. Y todo el mundo habló de eso. Entonces, a nivel de que se acerque el espacio a la sociedad, viene muy bien. El error, confundir a esas personas con astronautas. Claro. O sea, Calleja no es astronauta, Calleja es un turista espacial. Katy Perry no es un astronauta, es una turista espacial. Un astronauta es una persona que se ha formado durante años para desarrollar una tarea muy específica en el espacio. Eso es un astronauta. A la vista tenemos a nuestros paisanos Pablo y Sara, que Pablo está entrenando día tras día para hacer una tarea muy específica en el espacio, no se sabe cuál, y cuando se la encomienden, su entrenamiento se va a ver muy especificado hacia esa tarea. O Sara, que es astronauta en la reserva, y que a pesar de estar en la reserva, cada 3-4 meses tiene que ir a Alemania, a Colonia, para formarse, reciclarse y no perder la capacidad ni física ni mental que requiere ser astronauta. Entonces, todas esas cosas que hablan de turismo espacial, lo bueno es que acercan a la sociedad el espacio. El hecho de que contamine más o contamine menos, cada día prácticamente se lanzan cohetes al espacio. Lo que pasa es que
no nos enteramos porque no son mediáticos, pero prácticamente cada día se lanzan. Turistas espaciales a lo mejor se lanzan una vez cada 2 meses. Entonces, a nivel de contaminación no supone un plus, sino que es prácticamente irrelevante lo que supone ese extra de contaminación. Antonio, tú eres sobre todo astrométrico, me equivoco. Te ocupas sobre todo de medir distancias. Explícanos un poquito en qué consiste tu trabajo, qué es lo que has hecho, qué has medido. ¿Has medido distancias? ¿Qué es lo que haces? Bueno, astrométrico es el nombre que se me ocurrió para ponerle al blog, porque sí, es astrométrico, tiene relación con astronomía, y lo de métrico, pues porque sonaba bien. Eso sí, en mi trabajo, efectivamente, me dedico a medir datos astronómicos. Por ejemplo, en mi trabajo entrenamos inteligencias artificiales para que sean capaces de detectar objetos en el espacio o en la Tierra desde un satélite, que sean capaces de detectar automáticamente ese elemento sin intervención humana y que envíe a la Tierra solamente el fragmento de la imagen correspondiente a lo que queremos detectar y no toda la imagen. Porque en lugar de enviar 150 megas de información desde el espacio es carísimo, que es lo que ocupa más o menos una imagen. En lugar de eso envías un pequeño fragmento de 2 megas, tienes el dato, tienes todos los datos relacionados con esa detección y el ancho de banda que te ahorras lo puedes utilizar para otras tareas como actualización de modelos o simplemente ahorrar energía. Entonces, mi trabajo me dedico a eso, a entrenar inteligencias artificiales para poder localizar elementos en el espacio o en la Tierra. Más que nos preguntas dejas por ahí. calladísimos. Cosas que no sabes ni Pregunta puedes hacer, todo. Pregunto todo. Porque lo de la inteligencia artificial ya es un interrogante, un caos de cabeza. Hablo desde mi ignorancia, cuidado que a lo mejor hay gente aquí que ha estudiado y sabe algo, pero yo no sé nada. Pero me intriga siempre, cada cosa que me puede intrigar, luego queda en la intriga solo, pero me intriga. Y el descubrimiento ese, también lo había oído, es la serie donde lo oigo, esos detalles de lo de la luna, lo poco. Pero, pues no sé si hay más preguntas por ahí atrás, por aquí adelante. Pues si no hay más preguntas, quedo en manos de Ángela y compañía, por si queréis comprar algún libro, que estaré encantado de firmarlo. Así que muchas gracias por venir, muchas gracias por venir. Gracias. Gracias.